Les invito a abrir sus Biblias conmigo en la palabra de Dios, a la epístola del apóstol Pablo a las Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Pero antes de la lectura y la exposición del texto bíblico, quisiera traerles los saludos de los profesores y los estudiantes del seminario Westminster de California, los saludos de los ministros y los ancianos del presbiterio de California del Sur, de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y además los saludos de los ministros, los ancianos y los diáconos de la congregación, los miembros de la congregación donde me congrego, Nueva Vida, la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida, allá en Escondido, California. Nuestra exposición en particular va a ser de Gálatas, capítulo 3, de versículos 17 a 14, pero dar un poco del contexto. ¿Qué tal? Vamos a leer desde Gálatas 3, empezando en versículo 1. ¿Qué tal? Nos ponemos de pie por un momentito para la lectura de la palabra. Así dice la santa e infalible palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿hasta vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es realmente que fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora pidamos su bendición. Oremos. Santo, glorioso y amado Padre, te damos gracias que tú nos extiendes tantas bendiciones, tanta gracia en Cristo Jesús. Te damos gracias que tú eres bondadoso y buen proveedor. Provéenos a nosotros como a tus hijos chiquititos el pan
cotidiano. Señor, vivimos no solamente del pan mundano, más bien del pan, cada palabra que sale de tu boca. Oh Señor, abre nuestros entendimientos, te pedimos, abre nuestros corazones, y que cada uno de nosotros, incluso los chiquitos hasta los más mayores, que salgamos con una bendición, viendo la gracia que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bien queridos por el Señor Jesucristo, su buen pastor, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanos, hay dos cosas que cada ser humano necesita saber para vivir bien y para morir bien. Hay dos cosas que tú necesitas saber para vivir bien y para morir bien. La primera es la ley y la segunda es el Evangelio. La ley y el Evangelio. En esta epístola y en este pasaje en particular, el apóstol los explica, los distingue y demuestra la importancia del Evangelio. El trasfondo histórico del pasaje que tenemos nosotros delante es que los miembros de las iglesias de Galacia, mis chicos, Galacia es una zona de lo que llamamos la Turquía, es una zona allá, y las iglesias estaban en esa zona de la Turquía. Y habían llegado ciertos maestros enseñando a la gente de que tenían que convertirse en judíos, tenían que circuncidarse. Y mis hijos, ustedes pueden hablar con sus papás acerca de qué es la circuncisión después del culto. Bueno, tal vez a nosotros nos parece un poco extraño la atracción del judaísmo, pero en ese entonces era una atracción bien fuerte. Primeramente, si te haces judío, no te van a perseguir. El judaísmo era una religión aprobada en el Imperio Romano. Entonces, si yo me convierto en judío, entonces no me van a perseguir, mi familia no me va a rechazar, no me van a tal vez sacar de mi empleo, ¿no? Las cosas me van a ir mejor, no voy a la cárcel si me convierto al judaísmo. Y tal vez nosotros, tal vez usted ha pasado por la tentación de volver a lo de antes. Tal vez si usted tiene un trasfondo secular, si yo me vuelvo a los caminos del mundo, me va mejor. Mi familia no me menosprecia, no piensa que soy yo miembro de una secta, de una minoría. Me canso de ser parte de una minoría perseguida, ¿no? Y sería una atracción de volver a los caminos mundanos. O vuelvo al romanismo, ¿no? Mi familia me ve en forma mejor y tal vez tengo más oportunidades en el trabajo, en la escuela, menos resistencia, menosprecio, etc. El apóstol entonces a las Gálatas está tratando de persuadirles que no vuelvan atrás, que sigan adelante con Cristo y con su evangelio y con su iglesia, ¿no? Y él dice, como expresa en el versículo 1 de nuestro capítulo, que es una insensatez de abandonar a Cristo y volver a los caminos de antes, el judaísmo, ¿no? O como lo expresa, vea por favor en capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, él lo expresa en forma directa. Dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ve? Que había la tentación de abandonar el mismo evangelio. Entonces, en el texto nuestro, el texto que tenemos adelante, de 7 a 14 del capítulo 3, es muy rica. No vamos a poder exponer todas las riquezas, toda la música que contiene el texto pero podemos ver muy claramente que aquí el apóstol está delineando y distinguiendo dos caminos muy distintos. Está explicando la diferencia entre la ley y el evangelio. Y cuando dice ley, más específicamente tiene en mente el sistema mosaico. Todo el sistema mosaico, o sea, el judaísmo, está expresando eso. Entonces, primer punto de 4 esta mañana es lo siguiente, que hay una distinción entre la ley y el evangelio. Primer punto, hay una distinción entre la ley y el evangelio. Lo vemos muchas veces en este libro. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 16, ahí dice, vemos la distinción. Que el hombre, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ve la distinción? Es un contraste. De nuevo, en versículo 21, habla ahí de la gracia de Dios y en contrapunto la ley. O en capítulo 3, versículo 2, habla de la ley, habla del oír con fe. Versículo 3 del capítulo 3, habla del espíritu y habla de la carne. Son símbolos para la fe y la ley. Versículo 5, la misma. Versículo 7 y versículo 9. Por ejemplo, ahí en versículo 7 habla de los que son de la fe. Y en versículo, o mejor dicho, versículo 10, habla ahí de dice los que dependen de las obras de la ley, pero esa palabra depende es no existe literalmente en el texto. Mejor y más literalmente, los que son de las obras de la ley. Su identificación con el sistema mosaico, los que se hacen judíos, que están bajo el sistema mosaico. Bueno, hermanos, podemos ver bastante claramente que hay esta distinción. Vean por favor el versículo 12, ahí lo dice, el contraste es muy fuerte. La ley no es de fe, hay dos cosas muy distintas. Y eso nos trae al punto segundo nuestro, que hay dos pactos. No solamente hay una distinción entre la ley y el evangelio, pero esto involucra el hecho de que hay dos pactos, o podemos decir dos caminos hacia la aceptación con Dios, ¿no? Dos sistemas distintos, ¿no? Él está levantando la cuestión también de la justificación. ¿Cómo es que el hombre puede estar justo, puede ser aceptable ante los ojos de Dios? Por ejemplo, veamos en el capítulo 3, versículo 18. Ahí representa el apóstol el contraste entre Abraham y la promesa de un lado, y ahí habla de la ley al otro lado, el sistema mosaico, ¿no? Abraham aquí y Moisés aquí, dos sistemas, digamos, distintos. O como él lo expresa en el versículo 10, habla de el principio de la ley mosaica, que es la obediencia al mandado, ¿no? Y habla al otro lado
de la promesa, ¿no? Habla de promesa. Entonces hay un contraste, este contraste es una y otro versículo menciona el contraste entre los dos caminos, ¿no? La promesa, la gracia que se recibe gratuitamente por la fe, y al otro lado la ley y el mandado. Por ejemplo, vean en versículo 10, dice ahí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la obediencia y el hacer, o digamos las obras, es el principio particular del sistema mosaico, ¿no? Hay un principio de obras en este arreglo. Como lo dice en el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bien, ahora bien, hermanos, ya estamos entrando en lo que se podría llamar la teología de los pactos, como mencionamos durante la conferencia. Estamos entrando en un área que tal vez un poco controversial, pero estoy totalmente convencido de que será, si lo catamos, de bendición para cada uno de nosotros. La enseñanza del apóstol es libertadora para nosotros espiritualmente. De eso no hay la menor duda. Muy bien, hermanos. Para enfatizar y subrayar de nuevo, en la mente del apóstol hay estos dos pactos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el 3:19 habla de la adición, que la ley fue añadida. Entonces está hablando de la ley como algo se añade, otro principio a otro pacto más establecido de antemano, el pacto, podemos decir, abrahámico, ¿no? Por ejemplo, en capítulo 4, si quieren ver ahí, lo dice muy explícitamente. Él dice, hay dos pactos, no hay la menor duda ya. La menor. Y habla de dos montañas, de Sinaí en Arabia y de Jerusalén de arriba, que representan dos sistemas distintos, ¿no? El sistema mosaico y el pacto de la gracia, ¿no? Las promesas que Dios hizo a Abraham gratuitamente. Y hermanos, yo sé que tal vez eso le cae un poco, cuídese hermano, que Carlos, ¿cómo es el contraste? ¿No? Pero dejemos que el apóstol Pablo, que sus palabras tengan su fuerza necesaria para con nosotros. Tal vez eso nos parece un poco chocante, pero es un hecho de que Pablo habla críticamente de Moisés y del sistema mosaico, muy directamente, aquí y en varios otros lugares. Por ejemplo, veamos en 2 de Corintios. Veamos allá, en el 2 de Corintios. Aquí es muy claro y muy duro, uno diría, muy chocante. Nosotros como cristianos reformados apreciamos el Antiguo Testamento. Estudiamos y valoramos mucho el Antiguo Testamento. Soy yo profesor de Antiguo Testamento. Amo el Antiguo Testamento. Pero veamos lo que dice Pablo acerca de este sistema mosaico, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pongan atención al contraste, es fuertísimo. Habla de, al cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahora él no está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, del pentecostalismo, ni nada de eso. Está hablando del sistema mosaico y el nuevo pacto de gracia, la gracia que tenemos a través de Cristo
que fue prometido, por ejemplo, a Abraham. Sigamos, el versículo 7 del 2 de Corintios 3. Eso es chocante. Él dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respeto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pero fíjense, hermanos, hablar de Moisés en cuáles términos, ¡qué barbaridad! Moisés tuvo un ministerio de muerte. Moisés tuvo un ministerio de condenación. Eso es fuertísimo, es chocantísimo, ¿no? En comparación, el apóstol ve a su ministerio como un ministerio de vida, como un ministerio de justificación. La comparación es total. Y él dice que el sistema mosaico, el ministerio de Moisés, era que perece, que era temporaria. Pero lo que él ministraba, la gracia de Dios en Cristo, era que permanecería, ¿no? Para nosotros eso nos parece muy chocante. Y también, por eso no es sorprendente que los judíos querían matar a Pablo, porque hablaba así tan críticamente de todo el sistema del judaísmo, del sistema mosaico, ¿no? Hermanos, primero, como decimos durante la conferencia, hablar así, esto no significa que los israelitas se salvaban por sus obras a nivel individual. No estamos hablando, esto no es un dispensación, lo que se puede llamar, para usar una palabra grande, dispensacionalismo. No estamos hablando de que hubo dos caminos de la salvación de verdad distintas. Desde la caída de nuestro papá Adán hasta ahora hay solo un camino de la salvación, que es por la gracia que Dios nos da a través de ese simiente, de su Hijo, a través del Hijo, su Hijo Jesucristo, ¿no? Que recibimos por la gracia. Todo israelita se salvó así por Cristo, a nivel individual, ¿no? Y también el sistema mosaico tiene muchos aspectos que prognostica o que apunta hacia Cristo. Todo el sacerdocio, ¿no? Apunta hacia Cristo. Los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Mucho del sistema mosaico nos dirige la atención hacia Cristo. Pero a la vez hay este aspecto de condenación en el sistema mosaico. La distinción entre lo que pasaba entre el sistema mosaico y el pacto de gracia, digamos que se ve muy claramente, para con Abraham es muy claro. Con los israelitas, ¿cuánto tiempo duró el pacto que Dios hizo con los israelitas a través de Moisés? 2 horas, qué sé yo. Se hizo el pacto y al bajar Moisés, ¿qué? Ya lo habían quebrado. De inmediato, ¿no? Y él quebró las tabletas y volvió. ¿Y qué dijo Dios? Voy a matarles a todos. Porque se basaba en las obras de la gente. Y la gente no obedeció. Y no había intermediador, ¿no? El pacto de la gracia tiene mediador. El pacto de obras, digamos, no tiene mediador. Dependía de la obediencia de la gente. Entonces es similar en Moisés, bajo Moisés, digamos, es similar a la situación de nuestro primer papá Adán. ¿Qué dijo?
¿Cuál era el arreglo entre Dios y Adán? Haz esto, me obedeces y vivirás y podrás comer del árbol de la vida, que representa la vida eterna establecida en justicia con el gozo eterno. Pero si me desobedeces, entonces morirás con la pena de muerte, ¿no? Y muerte eterna, ¿no? La condenación y la maldición. Y similarmente ese aspecto de que hay un aspecto que depende de las obras, de la respuesta humana a Dios con Adán, se refleja en el hijo que se refleja en el sistema mosaico. ¿Y qué dijo? ¿Cómo ve a Dios a su pueblo? Lo llama el hijo de Dios. ¿Qué dice el Señor de su pueblo a Faraón? Suelte a mi hijo Israel. Adán era, en cierto sentido, el hijo de Dios, como lo expresa Lucas, capítulo 1, ¿no? Entonces, el hijo de Dios, después el hijo de Dios Israel, y los dos fracasaron, desobedecieron y recibieron ¿qué? Muerte. Pero va a haber otro hijo de Dios, ¿no? El hijo querido. Ahí, mi hijo unigénito amado. ¿Qué dijo Dios durante el ministerio de Juan el Bautista? Mi hijo amado, a quien tengo beneplácito, ¿no? Lo quiero, es muy aceptado. ¿Y qué pasa con ese hijo? Que también representa a su pueblo, ¿no? El primer Adán representó a su pueblo, toda la raza humana, y recibimos de su desobediencia, como lo dice en Romanos capítulo 5, la muerte. ¿Qué pasa con este hijo? Otro representativo de su pueblo, todos los que están unidos a él, una raza humana nueva, todos los que creen en él, que tienen conexión de él a través de la fe, él gana por su obediencia la aprobación de Dios, la bendición eterna, la vida de gozo y alegría sin fin, una comunión plena con Dios para siempre. Él gana eso por sus obras, por su obediencia, y como vamos a ver en los versículos 13, por su sufrimiento para cargar nuestras culpas y para llevarlos afuera. Entonces hay esta conexión entre Adán, Israel y Cristo en cuanto a este principio de llenar los requisitos de Dios. Dos fracasaron, igual que cada uno de nosotros. Es imposible que tú te puedes poner en relación con Dios por las obras que hagas. No importa cuántas buenas obras que hagas, no te puedes reconciliar con Dios por tus obras. Es imposible. Tú eres hijo de Adán, tú estás en la misma situación como Israel. Israel aprobó con su historia de 1500 años que es imposible que el hombre humano puede satisfacer la ley de Dios y justificarse a través de la ley. A través de la ley. Para seguir un poco más, para desarrollar esto un poco más, yo sé que es trasfondo, pero yo creo que es importante. Tomemos, por ejemplo, este pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 15. Nuestro texto habla de Abraham y habla del sistema mosaico, ¿no? Y usted se acuerda de ese pacto, Génesis 15, en que Dios pidió a Abraham que dividiera los cuerpos de la cabra, del becerro, de la becerra y el carnero, y los dividiera y los pusiera en dos lados. Y entonces Abraham esperaba que él iba a pasar entre las mitades de los animales, porque eso era muy común.
Para nosotros que tenemos contratos escritos para alquiler, comprar casa, lo que sea, no entendemos eso. Pero en el mundo del Medio Oriente antiguo, se hacía mucho los pactos. Pactos era cuestión común y corriente. Y un ejemplar es que cuando un rey conquistaba una tierra, entonces imponía al rey conquistado ciertos requisitos, hacían un pacto. Y el pacto es así: si vos me sos fiel, yo te voy a dar estos beneficios, yo te voy a proteger, yo te voy a hacer X y el otro. Y tú, de tu parte, me prometes la obediencia, no me vas a rebelar, me vas a dar impuestos, etcétera, etcétera, varios requisitos. ¿Y qué? Y si no, dice lo que te va a pasar. Voy a matarte, en fin. Voy a hacer X, vas a sufrir X y el otro. Y eso era común. Y es lo que significa esta ceremonia sangrienta. Entonces, la persona que pasa de medio de los animales muertos está diciendo que a mí me pase si yo no cumplo lo que prometo. Si yo no cumplo la obediencia que juro, que yo salga siendo como ese becerro, como esa cabra, ese carnero, que me maten a mí, que me dividan, ¿no? Entonces, supongo que Abraham esperaba que él iba a hacer un voto a Dios. Pero ¿qué es lo sorprendente de ese pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Quién está asumiendo? ¿Quién está haciendo el juramento? ¿Quién pasa por ese camino de muerte, esa carretera de la maldición? ¿Es Abraham? No. Es Dios mismo. Es Dios mismo en forma de una antorcha de fuego, ¿no? Que Dios pasa por entre los animales divididos. Y dice en versículo 18 de Génesis 15, que Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, que Dios dice que yo muera, que yo sea maldito si no cumplo yo la promesa que te juro que te voy a dar esta tierra. El Señor mismo hace la automaledicción para sí mismo. Esto es sorprendente, ¿no? Entonces, Dios hace aquí, en otros textos, 3 promesas a Abraham. ¿Y qué son? La tierra, el simiente, se llama simiente, la semilla, ¿no? la descendencia. Y la tercera es que todas las naciones van a encontrar su bendición a través de Abraham. Que todas las naciones tendrán una bendición en Abraham, como lo dice en el texto nuestro, capítulo 3 de Gálatas, versículo 8, en ti serán benditas todas las naciones. Pero hermanos, esta promesa a Abraham es mucho más que Palestina, que un pedacito de tierra allá en el Medio Oriente, ¿no? No, como lo expresa en Hebreos capítulo 11, versículo 8, Abraham está viendo a los nuevos cielos, la nueva tierra, es el cielo mismo, es la vida eterna, lo que Dios prometió a Abraham. Ahí dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde habla de ciudad?
en Génesis. No habla de ciudad. Entonces, es ciudad, habla del cielo mismo, el nuevo Jerusalén, ¿no? La herencia eterna de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, ya vimos el principio de la obediencia en el sistema mosaico, pero es que tiene el mismo énfasis, si lo puedo expresar así, el sistema abrahámico depende de la obediencia de Abraham. Enfatiza su obediencia y el castigo si desobedece. No, hombre. Abraham es un hombre débil como nosotros. ¿Qué hizo Abraham? Era mentiroso, bastante mentiroso. 2 veces mintió por el temor acerca de su esposa y él puso a riesgo el simiente, porque él casi dio a su esposa para casarse con otro, ¿no? Es mi hermana. Él temía que los egipcios le mataran. Abimelech igual, otra vez, 2 veces, ¿no? Pero Dios protegió a Sara, su castidad, ¿no? De su mujer. Y Dios cumplió su promesa de dar por Sara un hijo, ¿no? Pero él era mentiroso, Abraham. No obedeció. No obedeció en cuanto a Agar. Él tomó otra mujer, que era un pecado, y engendró a otro hijo, a Ismael. Eso era una falta de fe y un pecado grave. Tuvo muchos problemas por eso. Pero con ese pecado quitó a Dios su bendición. No, hombre. Enfatiza el pacto abrahámico, digamos, la gracia, pacto de gracia. Enfatiza la característica de dádiva, es un regalo, es una gracia gratuita, sin condiciones, ¿no? Es así era, que es lo que Dios prometía la salvación a Abraham gratuitamente. ¿Y qué dice nuestro texto? En Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo es que Abraham encontró la justicia para con Dios? ¿Por su obediencia? ¿Por sus obras? No, por nada. Era un don de Dios. Dios le dio una dádiva que recibió con las manos vacías de la fe, así nomás. Entonces recibió por medio de la imputación la justificación, que Dios le declaró justo. Es igual de que si usted viniera y usted iría a mi cuenta bancaria, que es vacía, usted haría un depósito de, qué sé yo, $1 millón en mi cuenta bancaria. Para mí no hice nada y usted me lo da como dádiva, ¿no? O yo a suyo, ojalá que fuera posible. Pero es imputación, es un regalo. ¿Okay? Es cuestión de contabilidad. Dios justifica a los impíos no por sus propias obras, más bien por su gracia. El Evangelio vemos aquí muy claramente que es por la gracia que recibimos por la fe, ¿no? Por la fe. Y es para ti y es para mí, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 7? ¿Qué significa ser judío espiritual? ¿Quieres ser judío? ¡Qué bien! Pero aquí dice la manera correcta. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. No es que tienes que circuncidarte, no es que tienes que entrar en todo ese reglamento de la ley mosaica, no. Por la fe en Cristo, tienes la conexión con el Salvador Cristo y sos hijo de Abraham y heredero de las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Ves? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, es por la gracia. Entonces, hermanos,
para enfatizar una vez más. Punto tercio, que la ley condena. Punto cuarto, que el Evangelio justifica, ¿no? Punto tercio, que la ley condena y maldice. Y punto cuarto, que es el Evangelio que justifica y salva. En cuanto a la ley, miremos cómo enfatiza la condenación que viene por la ley en nuestro texto. Vea por favor en versículo 10. En versículo 10 dice el apóstol en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, o como dije antes, mejor, más literalmente sería, porque todos los que son de las obras de la ley. Es cuestión de ¿estás bajo el sistema mosaico o no? ¿Te vas a justificar? ¿Vas por el camino judaico? ¿Te vas a justificar por ese camino? Dice, estás bajo maldición, ¿no? ¿O qué dice en el... sigue luego. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿no? Y veamos en el versículo 11, sigue en el mismo rumbo. Ahí dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Tal vez, bueno, hermanos, hermanas, el sistema mosaico como pacto no te puede salvar, no te puede ayudar. La ley en sí te condena a la muerte. La ley es como un radio X. ¿Te sana el radio X? Estás tosiendo, ¿no? Y vas al doctor, y el doctor dice, vete y saca un radio X del pulmón. ¿El radio X te salva? ¿Te cura? No, hombre. ¿Qué hace? Igual de la ley. Solamente expone tu situación. Tú tienes, ¿cómo se llama? Neumonía, tuberculosis. Tienes una enfermedad grave, ¿no? Pero la radio X es la ley. Solamente expone tu situación. ¿Y qué pasa en Sinaí? Es la ley, ¿no? Expone el pecado de la gente, ¿no? Demuestra que son pecadores. Y por los siglo tras siglo demuestra la rebeldía del corazón humano natural. Y al final y al cabo, ya, fuera el rechazo del exilio, ¿no? Es lo que merecemos. Todos nosotros merecemos. Es el rechazo eterno de la muerte y del infierno mismo. Es lo que merecemos. Ustedes han leído, en cuanto a Moisés, ustedes han leído ese libro, El progreso del peregrino. ¿Se llama El progreso del peregrino? ¿Saben? Hay dos libros más publicados en inglés, más ediciones, que cualquier otros libros, cualquier otro bestseller. ¿Saben lo que son los bestsellers en inglés por toda la historia? La primera es la Biblia, obviamente. Y la segunda es Progreso del Peregrino. Cientos de ediciones, muchos. Muy sumamente popular. Pero, ¿se acuerdan de qué pasa con Moisés? Cuando el peregrino está caminando y viene Moisés. ¿Y qué lo hace Moisés? ¿Lo ayuda Moisés en su camino? ¿Qué pasa con Moisés? Moisés le empieza a bofetear. Le pega
y le pega y le pega y le va a matar. Y eso es lo que te hace la ley. Te pega y te va a matar. Porque no sales de ese sistema. No te puedes justificar bajo el sistema de la ley. Hermanos, ¿cómo expresa el apóstol en versículo 3 de Gálatas 3? Él está regañando a ellos, pero aplica a nosotros también. Dice ahí, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Como dijimos ayer, hermanos, es una tentación de pensar que empezamos por la gracia en la vida cristiana y vamos a avanzar por la autoesfuerzo, por nuestros propios esfuerzos, ¿no? Que empecé por la gracia y sigo por las obras. Y cuando fallamos, cuando vemos nuestras debilidades, pensamos que ya Dios me ha abandonado. Ya no me quiere el Señor, porque yo pequé, porque yo tropecé, ¿no? Y siempre estamos pecando en esto y el otro, aunque no queremos. No tenemos esa tendencia y tenemos esas debilidades que nos impiden, ¿no? Oh, el Señor me abandonó, el Señor me va a castigar, me va a mandar al infierno porque hice esto y el otro. Hermanos, pensamos que seguimos por las obras y no por la gracia de Dios. Comenzamos por la gracia y seguimos por la gracia. Es gracia desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta el final. Entonces, hermanos, pero a la vez otro punto, un poco más generalizado. Nosotros creemos si podemos hacer X o el otro, entonces eso es lo que nos va a justificar nuestra vida. Es como si puedo hacer X obra, entonces me va a ir bien. Si solamente puedo obtener esa promoción en el trabajo, ahí voy a estar satisfecho. O si solamente puedo conseguir ese novio o esa novia, entonces ya voy a estar satisfecho, ¿no? O si, para los chicos, si solamente puedo conseguir un juguete o un juego de video, ¿no? Que ahí voy a estar. Si puedo hacer eso, entonces voy a tener la felicidad. Pero no rinde, ¿no? No rinde la satisfacción que queremos tan profundamente. No rinde las bendiciones que de verdad queremos. Entonces, finalmente, hermanos, ¿qué es lo que sí satisface? ¿Qué es lo que sí provee lo que de verdad buscamos? La paz de conciencia. Queremos paz de conciencia. Queremos un sentido del amor de Dios que de verdad satisface en las horas de la vida, en los sufrimientos que pasamos en esta vida. Queremos una ancla. ¿Y de dónde viene eso? Queremos una comunión que permanece. Y nuestras relaciones, aún las relaciones más íntimas que tenemos con los otros seres humanos, se van para arriba y se van para abajo. El esposo me abandona, la esposa me traiciona, mi hermano me trata mal, ¿no? Así es la vida en este mundo caído. Pero ¿cómo podemos tener una comunión con alguien que no nos abandona, que no nos trata mal, que no nos desengaña o engaña? Y es por la gracia. El punto cuarto, que es la gracia que justifica. Es la gracia que salva. Es el Evangelio. Lo que encontramos en el Evangelio, ahí nomás podemos encontrar la justificación, ¿no? La justificación. Volvemos al texto, versículo 11. Ahí él dice,
por la ley ninguno se justifica, eso es obvio se justifica para un Dios, es obvio, porque el justo por la fe vivirá. El que es justo por la fe, él vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo es, hermanos, que tú podrás recibir el Espíritu? Y el Espíritu como el colme, como representando todas las bendiciones espirituales que queremos tan profundamente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que podemos tener una comunión con Dios que no desvanece a pesar de mi debilidad, a pesar de mi pecado? Es a través, como decíamos en toda la conferencia, y como lo expresa Pablo, es por la fe. Es por la fe, quiere decir, la fe es la mano vacía que recibe la gracia de Dios que se nos extiende a base de lo que Cristo ha hecho. El secreto no es qué haces, el secreto es a dónde ves, a dónde miras. Es como los israelitas, ¿no? ¿Cómo se salvaron cuando los serpientes le mordaron? No era cuestión de hacer nada, era cuestión de visión. ¿Dónde estás mirando para la salvación? ¿Estás mirando ahí en la cruz? Ahí en el madero, donde estaba el serpiente de bronce, ahí estaba la salvación. Mira y te salvarás. Igual de hoy. ¿Cómo te salvarás? Una mirada de fe, como dice el corito. Una mirada de fe es lo que salva al pobre pecador, ¿se acuerdan? Una mirada de fe. Mira a Cristo con fe sincera, depender de Él, descansar en Él nuestras esperanzas para la salvación. No en mí mismo, más bien en Él. Ahí viene la bendición, ahí viene la salvación. En el versículo 13 el apóstol usa la palabra, la expresión de redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es la redención? ¿Cómo se llama ese lugar donde vas, tienes un anillo, digamos, necesitas un préstamo y tienes un anillo y vas a la casa de empeño? ¿Se llama? ¿Casa de empeño? No recomiendo casas de empeño, pero si estás muy necesitado y no tienes otro remedio, tal vez te empeñas algo de valor que tienes, ¿no? Y usas la plata para, etc. ¿Y después qué? Yo quiero mi anillo. ¿Y cómo lo vas a sacar? Tienes que redimirlo. Es lo que se llama la redención. Es liberar algo por pagar un precio. ¿Y cómo es que tú puedes... la salvación aquí se expresa en términos de redención. Significa un precio pagado para librar. ¿Y qué es y quién lo paga? El precio por la redención de tu alma, de tu ser, de tu vida. ¿Que tú puedes encontrar lo suficiente para pagar tu propia redención? ¿Qué vas a pagar tú? ¿Muchos ayunos? ¿Muchos desvelos? Los que estaban en la conferencia vieron. No es posible, ni con Lutero, el más devoto de los monjes. No es posible. Eso nos satisface la deuda nuestra, que es tremendísima. Pero ¿qué dice aquí? Nos habla de un misterio. Nos presenta un hombre maldito. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo es esto? ¿Cuán extraño es esto? ¿Que Jesucristo era maldito? ¿Cómo es esto? Jesucristo era el único que cumplió
todos los requisitos de la ley, como ya vemos, ¿no? El padre le dice desde el principio hasta el final, mi hijo, beneplácito, tiene mi favor, está sobre él. Él siempre hace lo que debe de hacer. En el principio, Adán y Eva, cuando viene el tentador, Eva le cita la palabra de Dios, ¿no? Dios dijo X. Pero ¿qué pasa al final de cuentas? ¿Creyeron? ¿Obedecieron a Adán y Eva? Pero ¿qué pasa con el segundo Adán? ¿Qué pasa con el nuevo Israel? Que fue, que descendió a Egipto, que volvió de Egipto. Mi hijo, mi Israel, mi hijo querido. ¿Qué pasa a él? Que igual de Israel, el antiguo Israel, pasó los 40 días en el desierto. ¿Qué pasa con el nuevo Israel? Ahí viene otra vez el tentador sutil. Le dice, haz pan de esto. Le tienta en todo respeto. ¿Tú crees que tú has pasado por una tentación muy fuerte? Muy fuerte, una tentación X. ¿Qué sé yo? De plata o de sexo, sea lo que sea. Muy fuerte. Pero para él era mucho más fuerte que lo que experimentaste tú. Porque él lo dejó, porque no hubo pecado en él. Y él sintió la tentación hasta lo profundo. Nosotros nos rendimos fácilmente a veces, pero él lo sufrió. ¿Qué pasó con el Israel nuevo? En el segundo Adán. Él dice, así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios toda su vida. Entonces, ¿cómo es esto? Mirando ahora en la cruz. ¿Cómo es esto? Que el único ser humano, después de la caída, que sí obedecía a Dios perfectamente y de todo corazón, de toda su mente, que amó a Dios con toda su fuerza, todo su ser. ¿Cómo es? El único que merece la vida eterna y la ciudad celestial, las bendiciones de la confirmación en la justicia que se prometieron en el principio. ¿Cómo es que ese ser, ese hombre, nuestro Señor Cristo, cómo es que está maldito? Que está colgando ahí sobre la cruz. Es algo muy extraño ¿no? Pero esto significa, como lo decía J. Gresham Machen. J. Gresham Machen es el fundador del seminario nuestro y de la denominación nuestra, la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Eso significa, bueno, dijo, hermanos, la maldición era una maldición que injustamente estaba sobre los hombros de él. ¿Injustamente? No era una maldición injustamente sobre los hombros de él por algún ley humano injusto. No, era la maldición de la ley de Dios. Era una maldición entonces que sí correctamente estaba sobre él. Pero si es así, no hay duda de que la reconciliación a través de una sustitución se enseña en la Escritura. La única manera en que la maldición puede estar sobre los hombros de un hombre así sin mancha, sin pecado, es que él era el sustituto. Quiere decir que él cargaba sobre sí los pecados de su pueblo, ¿no? Esto es el corazón de la enseñanza del apóstol Pablo y el corazón de la enseñanza de la Biblia misma. Hermanos, ahora que nos acercamos a la mesa del Señor, vemos aquí el Evangelio. El único que no mereció la muerte, sufrió la muerte por ti. El que obedeció la ley para alcanzar el sueldo, el único que mereció la bendición de Dios, recibió Él te da la salvación y Él recibió la condenación. Él te da la liberación
y recibió la maldición. Es el intercambio extraño, pero glorioso, ¿no? Vamos a beber ahora la copa dulce. Esto es un vino dulce, para nosotros dulce. Pero ¿cuál copa bebió él? Amarga, la copa amarga, ¿no? La copa de la condenación de Dios, la condenación hasta la muerte y el infierno, digamos. Que él, lo que tú merecías, él vivió para que tú bebes lo que no mereces. Hermanos, esto es el Evangelio. Entonces, una invitación. Tal vez usted no ha llegado a Cristo. Tal vez usted no ha recibido, no ha dependido, no ha visto a Él como el único remedio de tu vida. Hermanos, ya es tiempo de eso. Es tiempo de lo que decían los antepasados, de cerrar con Cristo. De recibir a Cristo, de cerrar con Él. De arrepentirse de la autodependencia y de ver a Él como la única solución para mi alma, ¿no? Entonces hoy día es día de abandonar toda confianza en uno propio. Yo sé que todo el mundo es la única cosa que el mundo enfatiza. Yo puedo. Sí, tú puedes. En cuanto a tu salvación, no puedes. Abandona la idea. Ve a Cristo en la cruz. Es tu única esperanza en esta vida y en la vida venidera. Él es la única esperanza. Muy bien. Hermanos, vamos a orar. Oh, glorioso Señor, de nuevo te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Oh Señor, no somos capaces ni de hablarla, de exponerla, ni de escucharla, pero ayúdanos a ver y a creer estas nuevas tan buenas que es difícil de creer. Que tú provees el paraíso sin costo. Que tú abres las puertas del cielo sin costo. Oh Señor, tú eres muy bondadoso. Tú eres un dador incomparable. Señor, gracias por haber mandado el segundo Adán, el que nos representó en su obediencia activa en su vida, y el que fue hasta la muerte en su obediencia pasiva, en sufrir esa pena de muerte que no pudimos soportar. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Señor, ayúdanos a ver y a entender con más y más claridad todo esto de Abraham y de Moisés. Gracias que tú siempre has salvado a tu pueblo por la gracia, pero gracias, Señor, que usaste al sistema mosaico como un ayo, como un maestro para mostrar a los israelitas y a todo tu pueblo por todos los gentiles que la salvación no puede ser por obras, más bien por Cristo, el mediador. Gracias, Señor, que tú cumpliste tus promesas a Abraham, que tú a través del sistema mosaico, tú preservaste una semilla, ese simiente. Tú preservaste la descendencia de Abraham, que iban a asfiarse y a perderse con todas las naciones, con esas leyes que los separaron. Tú preservaste tu pueblo. Y al final y al cabo, tú le diste el Mesías, Cristo mismo, el simiente prometido. Y gracias que tú terminaste con el sistema mosaico. Tú rompiste el velo del templo para que tuviéramos acceso a ti a través de Cristo, cuyo cuerpo era roto por amor de nosotros. Gracias, Señor, que tú terminaste con el judaísmo del sistema mosaico para que la bendición no fuera solamente entre los judíos, más bien para nosotros, de las naciones. Gracias que tu salvación ha llegado a Uruguay, que tu salvación ha llegado a Brasil,
a Estados Unidos, a Chile y a la Argentina. Gracias que nosotros, de todas las naciones, podemos gozar de esta salvación gratis, gratuita, libre para todos, si lo recibimos con las manos de la fe. Oh Señor, dé ese don a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nuestros hijos, que ellos entiendan y reciban el don por la fe. Pedimos, Señor, por nuestros hijos, nuestros queridos, nuestros amigos que se han apartado de ti. Sabemos que las atracciones de la vida anterior, de las creencias alternativas, son muy fuertes. Oh Señor, rescátalos, tráelos, Señor, de nuevo a tus pies. Escucha nuestras oraciones por los que se han apartado de ti. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de cualquiera entre nosotros que no ha profesado, no ha expresado su fe en Cristo. O déles la habilidad de confiar en ti y de expresarlo públicamente y de asociarse con la congregación públicamente. Oh Señor, bendícelos, te pedimos. Y para nosotros que somos miembros, Señor, confesamos que en sí no somos dignos de comer de esta cena. Pero te damos gracias que había uno que sí era digno, tu Hijo, que Él digno sí nos abre la puerta para que nosotros los indignos tengamos parte. Gracias que tú pagaste la entrada, el boleto, para que nosotros nos sentáramos en el banquete. Gracias, Señor, que hay un banquete para nosotros hoy, y si podemos beber y comer por fe hoy, es el sello y la garantía de que vamos a beber mañana en el reino eterno. Hoy bebemos por la fe y mañana vamos a beber por la vista. Oh Cristo, ven pronto. Cristo, ven a traer la plenitud de tu reino en esta tierra de tinieblas y sufrimiento. Ven a poner fin a las lágrimas y todo el sufrimiento por la cual pasamos nosotros y el mundo entero, gimiendo por el fin de todo. Oh Señor, ven. Prometiste, nos diste esta comida como promesa de que ibas a venir. Tiene una promesa escatológica, Señor. Señor, ven. Y mantiénenos, cada uno de nosotros, los jóvenes, los mayores, hasta el final, Señor. Mantiénenos. Por este comer, por este beber, fortifica nuestra fe, que es tan débil. Creemos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, te lo pedimos. Fortifica nuestra fe, te lo pedimos a través de esta cena. Gracias que nos predicas el Evangelio en palabras a nuestros oídos, a nuestros ojos cuando leemos el texto bíblico, y ahora a nuestro paladar, a nuestro sentido de oler hasta, que nos dice Cristo por ti. Gracias que nos dice Cristo por nosotros. Te lo pedimos con acciones de gracias. En el nombre de Él, nuestro único mediador. Amén.